Antes de que la campana marcara el inicio, la atmósfera en el Toyota Center olía a expectativa fina y atención contenida. Juan Manuel Márquez llegaba con la mochila de la experiencia, carreras trazadas por la resiliencia, contragolpes memorables y la reputación de un boxeador que sabe aguantar la tormenta para luego devolver fuego más frío y más preciso. Frente a él, Juan "El Torito" Díaz venía con hambre, juventud y la audacia del que no tiene nada que perder. Velocidad en las manos, voluntad para buscar el intercambio y la confianza de quien piensa que puede tumbar a una leyenda. En juego estaban 3 cinturones: OMV, AMB y The Ring. Y la vieja pregunta: ¿la técnica acumulada y la paciencia ganan al ímpetu joven o la fuerza del presente se come la experiencia? En los días previos, las voces cercanas a Díaz repetían que traía un plan ofensivo directo y sin concesiones. Presionar desde el primer segundo, salir rápido de cada intercambio, forzar al rival a entrar en su terreno y castigar la guardia con combinaciones constantes. Márquez, en cambio, afinó su libreta de respuestas: leer cada entrada, golpear en el momento exacto y mantener la cordura incluso si el ring se convertía en un incendio. Ese choque de filosofías, entre el arrojo juvenil y la disciplina forjada en 1000 batallas, sería la sangre que correría por cada segundo de pelea. Antes de seguir, cuéntanos en los comentarios: ¿prefieres la estrategia del ataque constante o el arte de esperar el momento perfecto? ¿Crees que en un combate así el corazón puede más que la técnica? Queremos leerte y encender el debate. La campana inicial no dio espacio a cálculos previos. Fue como un disparo que desató la tormenta. Díaz salió encendido, con ese brío que lo había hecho tan peligroso. Pasos cortos que cortaban el ring, manos como látigos y un volumen de golpes que buscaba arrinconar y asfixiar a su rival. Márquez, con la serenidad de quien ha estado ahí antes, no retrocedió sin más. Recibió y midió, soltando jabs exploratorios, estudiando cada entrada y castigando con contragolpes limpios cuando el joven dejaba una rendija. Desde el primer minuto se respiraba una tensión densa. Cada cruce de manos cargaba un riesgo auténtico. He's used it throughout his learning curve in the ring, and Marquez just might be the... Not to mention the... What a big left hook, the right cross and a left hook. Con el paso de los segundos, el estadounidense logró empujar a Márquez contra las sogas en varios pasajes, descargando combinaciones que arrancaron gritos de la grada. En el rostro del veterano se leyeron destellos de peligro, un instante de balance comprometido, la mirada clavada en el rival y un suspiro más hondo que de costumbre. Díaz olió la oportunidad y, confiado, añadió un gesto de provocación, queriendo tocar la fibra psicológica del mexicano. Era parte del libreto: incomodar, imponer presencia y tentar a la leyenda a cometer un paso en falso. Diaz had world-class power for the weight. He still may possibly stop Marquez, or at least knock him down. And I think Marquez has the same thing inside him. I like Diaz's defense for the most part, which I'm surprised. Good one to the body and coming back up. Missed the right hand. En los asaltos intermedios, la intensidad se disparó como si ambos supieran que la noche no premiaría la cautela. En el cuarto asalto, Díaz arrancó con una agresividad que encendió la arena. Avanzaba cortando el ring con pasos cortos y seguros, cerrando los ángulos y obligando a Márquez a retroceder hacia las sogas. Allí, el Torito descargó ráfagas de golpes que caían como una tormenta incesante, buscando no solo puntuar, sino desgastar. El mexicano, sin ceder a la presión, respondía con jabs secos, rectos quirúrgicos y una defensa alta que absorbía el impacto justo antes de contraatacar, dejando claro que la experiencia podía sobrevivir al vendaval.
Ya para el quinto asalto, la presión de Díaz no bajó un solo compás. Combinó ganchos demoledores al cuerpo con remates veloces al rostro, intentando romper la guardia de Márquez y minar su resistencia. Sin embargo, el capitalino, fiel a su estilo, empezó a encontrar los huecos. Sus contragolpes eran limpios, precisos, y cada uno sonaba con la autoridad de quien ha aprendido a castigar el error ajeno. Poco a poco recuperaba terreno, avanzando no por fuerza bruta, sino por cálculo milimétrico y paciencia. Putting such mustard on each shot. You know, referee Rafael Ramos has not had to break these guys up in one clinch. In certain ways, it's reminiscent of Corrales and Castillo. No shots, high skill level. Unclear who will. On our competitor network, Showtime, that these guys are producing tonight. Good left hook. Llegado el sexto asalto, marcó un punto de inflexión. Cuando parecía que la presión constante del joven podía inclinar la balanza, Márquez comenzó a leer cada amague con la claridad de un mapa mental del combate. Clavó izquierdas sólidas y rectos claros que, por primera vez en toda la noche, hicieron retroceder a Díaz. Ese breve instante, casi imperceptible para algunos, fue en realidad el inicio de un cambio silencioso. La ofensiva del Torito encontraba resistencia férrea, y el pulso de la pelea empezaba a virar hacia el lado del Dinamita. Left hook, back into the ropes. That is exciting, but Marquez is landing most of the clean blows in those exchanges. Diaz eats a hard right hand. Así, el combate se transformó en un choque de estilos perfectamente opuestos. La juventud desbordante contra la lectura fría y estratégica. Hubo pasajes donde Díaz hizo tambalear al de la capital mexicana, y otros donde Márquez comenzó a minar la resistencia rival con impactos que pesaban más allá del dolor momentáneo. La grada, atrapada en ese vaivén, respondía a cada conexión como si el desenlace pudiera llegar en cualquier segundo, vibrando al ritmo de una balada que crecía en intensidad con cada campanazo. He throws a lot of punches, but the fight with Pacquiao, he had a lot of in-between time. So the stamina advantage is beginning to show for the baby bull. But he's landed a lot of clean blows. You don't get the reaction from the crowd that's whenever Diaz in, but he's landing. Right hands by Marquez. Two more big left hooks by Diaz. Drives Marquez back against the ropes. And the pressure on. He listened to Ronnie between rounds. He's not going to let them... A medida que avanzaban los asaltos, el combate entró en una fase donde la sangre, el sudor y el ritmo impuesto empezaron a marcar diferencias. Márquez, con su registro de quien ha pasado por 1000 batallas, comenzó a capitalizar los huecos que Díaz dejaba cuando se lanzaba hacia adelante. No era una cuestión de fuerza, sino de lectura. El mexicano cerraba la distancia en el instante justo, soltaba combinaciones cortas y claras que castigaban la guardia del Torito, y entonces retrocedía a tiempo. Díaz, por su parte, sacaba recursos de su juventud, cambios de ritmo, ráfagas en la cabeza y series que buscaban romper la cadencia del veterano. Hubo momentos en los que Juan Manuel sangró por encima del ojo y la escena pareció encenderse. El público se levantó, se dividió y gritó, porque la pelea era de esas que no se podían predecir hasta que alguien decidiera empujar más fuerte que el otro. Y fue en uno de esos cruces que Márquez mostró lo que lo convierte en leyenda. No solo resistir, sino aprender del golpe y contestar mejor. Blows, you don't get the reaction from the crowd that's whenever Diaz in, but he's saying a lot of in other fights. He'll have to go to work on Diaz between rounds. Same thing as, Marquez. Gets back against the ropes. Lands a straight right hand of his own.
Donde Díaz había creído asestar la estocada definitiva, la dinamita encontró un resorte para soltar una combinación que, con el tiempo justo, empezó a inclinar la balanza. Era la alquimia del contragolpe, la paciencia que espera el error para convertirlo en realidad. Cuando el combate llegó a la segunda mitad, la dinámica había virado ligeramente. La juventud de Díaz comenzó a mostrar signos de fatiga. Las piernas ya no respondían con la misma claridad, y la temeridad dejaba pequeños espacios que Márquez supo explotar. No fue de forma inmediata ni de manera ostentosa, sino con la contabilidad de quien sabe que la constancia y la puntería se cobran cuando menos lo esperas. En un intercambio memorable, Márquez resistió un vendaval de manos y en lugar de buscar la salida, se quedó a pelear. Esa decisión, tan simple y a la vez tan drástica, fue la llave. Con un par de contras precisas y una claridad en las manos que parecía volverlas de hierro, el mexicano empezó a cerrar el paso de Díaz. Cuando el torito buscó la pausa, la respuesta del dinamita fue un uppercut y un recto que resonaron como un dictamen. Lo que siguió no fue un acto impulsivo, sino un procedimiento. Márquez, con la calma de quien mide hasta el silencio, fue reagrupando, metiendo golpes que acumulaban daño y que mermaban la confianza del joven. Díaz, que había creído tener la pelea a su favor, empezó a pagar la osadía del primer tramo. Los espectadores sintieron el cambio. La euforia de la casa estadounidense se mezcló con una alarma que iba subiendo de volumen. Diaz did not respond well to the cut against Nate Campbell. Diaz got caught with a left hook and he looked stunned. 25 seconds to go. That left hook was about as clutch a punch as Diaz could possibly have thrown. Diaz not had that type of experience. No fue un golpe milagroso lo que definió la pelea, sino una sucesión de decisiones que culminaron arriba. Márquez no buscó el escándalo, construyó la ocasión. En uno de los asaltos posteriores al noveno, la secuencia llegó, contragolpes que encontraron la mandíbula, combinaciones que cortaron la respiración y un uppercut de precisión que llevó a Díaz a la lona. Center wrestling, when Diaz had his first professional fight, a dream at that time, especially being that he was only 16, that he would end up. Great left hook by Diaz. He's trying to turn the tide. One Christmas means if anyone gets seriously hurt in this fight, they're probably going to get stopped. Holt, more experience fighting at this pace over the course of the fight. And he's hurt. A huge uppercut. Down goes Diaz. Can he make it out of the ring? El estadio se paralizó por un segundo y luego el ruido explotó en 1000 direcciones. El torito se levantó, pero la claridad había cambiado. La cima de la montaña no se conquistó con estruendo, sino con técnica aplicada bajo presión. Un uppercut de derecha, medido y con intención, terminó por inclinar la lucha. Díaz trató de recomponerse, pero la suma de golpes recibidos, el cansancio y la exactitud del rival convirtieron el final en un desenlace inevitable. El clímax llegó cuando el árbitro decidió que Díaz no podía continuar con la claridad necesaria, decretando el nocaut técnico. Márquez, sereno, había vuelto a escribir una noche de gloria. Cuando la pelea concluyó, la mezcla de reacciones fue intensa. Para algunos fue la consagración del cálculo y la paciencia. Para otros, un recordatorio de lo efímero de la juventud cuando se enfrenta al oficio consolidado. Márquez levantó los brazos con la humildad de quien sabe que ganó por derecho forjado en vueltas de sacrificio. Díaz, aunque derrotado, se marchó con la frente en alto. Había marcado la pelea, la había hecho vibrar y había puesto en aprietos a uno de los grandes. Más allá del resultado quedó la sensación de haber visto una lección doble. La del guerrero que ataca con furia y la del técnico que espera y responde con precisión. El combate fue además una demostración de que en el boxeo no siempre gana el que mejor pega o el más joven. A veces gana quien administra el dolor y convierte la adversidad en ventaja. Ahora es tu turno de decirnos, ¿crees que Díaz estuvo más cerca de la hazaña de lo que muestran las tarjetas
¿O la experiencia de Márquez fue decisiva desde la mitad del combate? ¿Qué enseñanza te deja esta pelea sobre el valor de la paciencia en el ring? Te leemos en los comentarios. Recuerda suscribirte a Boxeo de Oro si te gusta revivir este tipo de combate, y nos vemos en el próximo asalto.